caso de una clase de jardín de infantes en una excursión a la oficina de correos, donde mientras el administrador de correos señalaba diferentes lugares que iban a encontrar en este sitio, había un póster de los 10 más buscados por el FBI. Y uno de los niños se acerca y le pregunta, dice, ¿estos son criminales? Y el administrador le responde, sí, estos son criminales y son muy, muy peligrosos. Son chicos realmente malos, le dice el niño. Y dice, ¿realmente son tan malos? Sí, dice, son muy, muy malos. Bueno, si es que son realmente tan malos y los más buscados, ¿por qué les dejaron ir cuando les tomaron la fotografía? Esas cualidades infantiles y sinceridad de un niño que le hace esta pregunta a este administrador son de sencillez y sinceridad realmente lo que está pensando. Y son interesantemente los ingredientes claves que Dios pide específicamente para aquellos que le siguen. De sencillez, de humildad, de ese tipo de carácter que busca Dios en sus seguidores. Y es específicamente lo que vamos a estudiar el día de hoy en Mateo capítulo 18, del 1 al 5. Así que vamos a dirigirnos a Mateo capítulo 18, del 1 al 5. Aquí vemos en el Evangelio de Mateo que aquí Jesús comienza su cuarto discurso abordando las relaciones que se deben encontrar en la iglesia y en la comunidad que implica dentro del reino, que va del capítulo 18, del versículo 1 al 35, pero esta vez vamos a leer del versículo 1 al 5. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, en verdad les digo, que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Bueno, esta estructura que está en Mateo 18, del 1 al 5, también se encuentra en Marcos 9, del 33 al 37, y en Lucas 9, del 46 al 48. Se encuentra este mismo evento. Marcos relata este discurso que fue en la casa de Capernaum y que Jesús comenzó a conversar con ellos en este punto, preguntándoles qué es lo que estaban dialogando entre ellos. En Lucas es en que encontramos la misma historia, pero habla de ellos como es una pregunta que había surgido entre ellos, esta discusión de quién era el más grande de todos ellos. Cuando vemos en Mateo 18, de 1, en aquel momento dice que Mateo comienza y nos indica el lugar de la narración, que es cuando termina la situación, recuerden lo que vimos en el anterior capítulo, donde termina donde Pedro está sacando una moneda y va y entrega para pagar a los impuestos. Interesantemente al analizar cuál sería el contexto de por qué se da esta pregunta de los apóstoles. Estaba analizando ciertos comentaristas y encontré uno específicamente Jerónimo, que nació en 347 a 420, que es un exegeta dotado y exponente de un estilo latino clásico. Es más conocido por el traductor de la Vulgata latina. Y en su comentario de Mateo 18:1 dice que explica las razones por las cuales los discípulos preguntaron esto y las acciones de la respuesta de Jesús, y que consideró que los discípulos cuestionaron a Jesús con respecto a quién era el mayor, pensando en la situación que había ocurrido con Pedro. Él había pagado el mismo impuesto tanto de Pedro como de él mismo, y consideraron que honró a Pedro por encima de los demás. Entonces tal vez que esa fue su motivación para hacer esa pregunta. Otro comentarista, como padre de la iglesia también considerado, Juan Crisóstomo, en 344, que era un obispo de Constantinopla, que se destacó por su ortodoxia y su elocuencia cristiana en altas esferas. En su comentario de Mateo 18:1 dice que los discípulos que experimentaron alguna debilidad humana por Pedro, porque Pedro era el hijo primogénito junto con Santiago y Juan, pero considera que a pesar de estaban los tres hermanos, Jesús pagó por Pedro, pero no por los otros dos hermanos. Entonces, Jesús, aparte de eso, había dicho que a Pedro le iba a dar las llaves, aparte de eso que lo bendijo, que dijo, sea Simón hijo de Jonás. Estas son conjeturas, obviamente, que vemos de estos dos padres de la iglesia, que realmente no mencionan las escrituras, son conjeturas basadas en el contexto de lo que está pasando. Y es muy importante, y la razón por la cual quería mencionar estos dos grandes teólogos, es el hecho de que
no hay nada que nos pueda asegurar qué es lo que realmente motivó a los discípulos en el texto que nos diga por qué es esa pregunta. Muchas veces nos guiamos en comentarios y basando qué es lo que opinan ellos. En este caso tomé estos dos ejemplos considerando que eran padres de la fe, estaban muy cerca de los acontecimientos, por ponerlo en este sentido, de lo que los testigos oculares habían escrito. Entonces ellos dieron una opinión basándose en esto, pero siempre debemos de sacar conjeturas basadas en lo que dicen las Escrituras. Su conjetura puede ser algo cierta, considerando el evento que había ocurrido anteriormente, porque sea cual sea la motivación, ellos se acercaron, los discípulos, y mientras permanecían en la ciudad de Capernaum, los discípulos hicieron esta pregunta acerca de Jesús, que estaban comentando entre ellos. Cristo no solo soporta con bondad esta pregunta y recibe esta pregunta con un corazón así como que, estos muchachos, la pregunta que me hace, sino que incluso aprovecha esta oportunidad para hablarles y enseñarles algo que todos deben aprender acerca del reino. Cuando ellos hacen la pregunta, ¿quién es el mayor?, los discípulos suponen con su pregunta que todos tienen un lugar en el reino de los cielos, pero que existen categorías. Que en el reino va a haber personas que tengan más importancia que otros, que hay grados de grandeza, que no todos son iguales, que unos van a brillar más que otros y que algunos de ellos deben ser tal vez primeros en contraste con otras personas. Consideran que los apóstoles habían abandonado todo por Cristo y sin embargo recayeron en el pecado de considerar quién sería mejor que el otro, que el orgullo entró en sus corazones. Ellos todavía esperaban que el reino de Jesús fuera un reino terrestre. Ellos esperaban tal vez que las posiciones que les iban a tocar dentro de ese contexto era el hecho tal vez de gobernantes o de estar por encima de otras personas. ¿Y qué puesto iban a ocupar en este? Ahora, como discípulos podrían haberse sentido privilegiados de su estatus y pensar que realmente estaban yendo con el Mesías y obviamente iban a aprovechar tal privilegio que eventualmente iban a tener una posición importante dentro del reino. Pero ¿cuán propensos somos en buscar grandes cosas para nosotros mismos y descuidamos nuestras preocupaciones espirituales, que son más importantes? Eso te puede hacer caer en cuenta. En el texto nos permite ver que incluso los mejores hombres están sujetos a la mentalidad terrenal y a la ambición. Recuerdo una conversación con un pastor que tenía varios años de experiencia, que le pregunté, ¿qué consejo me podrías dar? ¿Qué es lo que algo debería saber un pastor joven? Me dijo, ten cuidado con estas 3 Fs. Fama, faldas y finanzas. Fama, faldas y finanzas. Porque esos 3 puntos pueden destruir a cualquier hombre, pero especialmente aquel que está en una posición de liderazgo, aquella persona que está sirviendo. La fama por el hecho de que se llega tanto el ego a la persona del ser el punto de atención, que puede llevar eso que confunda lo que realmente es su misión al servir al cuerpo de Cristo, en lugar de pensar que todo se sirve para Él mismo. Y lamentablemente parece que este fue un punto que ellos comenzaron a experimentar, considerando que estaban con el Mesías y ellos ya reconocieron que era el Mesías. Dijeron, bueno, si estamos con el Mesías, nosotros deberemos de tener una posición muy importante dentro de esto. Y si es que vamos a tener una posición importante dentro del reino de Dios, ¿qué nos tocaría? Y esa fue la motivación tal vez con los cuales le preguntaron esta cuestión. Ahora, el reino de los cielos o el reino de Dios es el tema que viene desde el Antiguo Testamento. Aparece por primera vez en Génesis 14, donde Abraham ofrece el diezmo del botín de guerra a Melquisedec. Y es un rey misterioso que más tarde se concedió como un estatus semidivino en Salmo 110, al que se hizo una semejanza con Jesús en Hebreos 5:6. Entonces, el reino de Dios está presente donde quiera que se encuentre el rey. Esa es la idea y el contexto que viene desde el Antiguo Testamento. Jesús está presente por su espíritu tanto en la iglesia como en el mundo. El error general de la nación de Israel era pensar acerca de que el reino que viene a traer Jesús era un reino secular, como el que ellos habían entendido, tal vez como Roma, como donde ven al rey, como ven a César y ven varios súbditos reinando en diferentes lugares. Este concepto parece haber afectado a los discípulos. Ellos reconocían que Cristo era el Mesías prometido y era el Hijo de Dios. Sin embargo, esperaban un reino temporal donde ellos podrían ser administradores de algún lugar. Estaban muy arraigados a la opinión de que el reino del Mesías sería temporal y mundano, y este concepto estaba contaminando profundamente sus corazones. Pero Jesús los corrige como Él solo sabe hacerlo, con una ilustración tan increíble y con algo que ellos podían haber recordado. Pensemos en el capítulo 18 del 2 al 3,
que él llama a un niño y lo puso en medio de ellos. Ahora, poco interés se concedió a los niños en estos días cuando lees acerca de historia. Es muy raro que se escriba acerca de niños, porque realmente los niños no tienen mucho que contribuir a los datos históricos. Pero lo interesante de esto es el hecho de que estos niños se acercaban a Jesús fácilmente. No hay indicios de que los niños tuvieran miedo de Jesús. Al contrario, había algo puro, algo gentil, algo encantador acerca de él, que hacía que los niños vinieran a él. Y eso no es fácil de encontrar en una persona. No cualquier niño se acerca a un adulto a compartir con ese adulto, sobre todo si es que es un adulto extraño. Y ahora entiende el contexto de que si es que es un rabino en ese entonces se lo respetaba grandemente. Y un niño para que se acerque a un rabino realmente hubiera sido muy extraño, pero los niños se acercaban a él fácilmente. Jesús, para desterrar la forma más sutil de este efecto carnal de los discípulos, de orgullo, de tal vez en qué posición que estaban contemplando sus mentes, llama a un niño que la palabra menciona que es como un niño tierno. Estamos hablando tal vez como un niño de una edad de 2 o 3 años, como un pequeño niño, a quien pone en la mente a sus discípulos, y obviamente ese niño iba a ser un recordatorio constante de lo que les iba a enseñar. ¿Por qué? Porque ellos iban a ver niños durante el resto de su vida. Y cada vez que vean un niño se iban a acordar acerca de la lección que les iba a dar en este momento. Ahora, en la cultura judía, los niños eran amados, pero no tenían ningún estatus aparte de ese amor que se les otorgaba. No tenían poder, no tenían privilegios aparte de que recibían como dependientes de sus padres. Mediante esta demostración, lo que está a punto de decirles es que se quedará firmemente en sus mentes lo que van a recibir acerca de esta ilustración de los niños. Los niños pequeños no saben lo que significa dominar y por lo tanto no les afecta esa idea de ser ambiciosos. No son dotados de jactancia, no son dotados de querer obtener gloria, ni de preferirse a sí mismos ante los demás. Están listos para ser enseñados e instruidos. Viven en la providencia de sus padres y no son demasiado como quiero todo para mí en este sentido. Ahora, estamos entendiendo que el concepto que se está dando eso es de los niños de esa época, lo cual va a ser bastante diferente al concepto que entendemos de los niños de la actualidad, ya que estamos influenciados de redes sociales, de juguetes, de todo lo que se le puede proveer. Los niños en ese entonces eran completamente diferentes, pero en sí la esencia viene a ser lo mismo. E incluso algo muy interesante que menciona en este padre también de la iglesia, Hilario Poitiers, dice: los hijos siguen a su padre, ama a su madre. No saben desear el mal, no se preocupan por las riquezas, no son insolentes, no odian, no mienten. Creen lo que se les dice y supone todo lo que piensan. Escuchar y analizan el hecho de que escuchan todo lo que piensan y consideran que es verdad. Todo lo que le diga a su niño lo aceptan sin cuestionamiento. Lo que Jesús les está queriendo decir a ellos específicamente al traer a este pequeño niño en medio de todos ellos es el hecho de que ellos tengan un corazón y su mente como le da un niño pequeño. El más pequeño y humilde, tanto en cuerpo como en alma, completamente libre de toda altivez, libre de todo orgullo y deseo de privilegios, es el tipo de discípulos que Jesús está buscando. Sin duda Jesús sabía quiénes eran los que estaban ambiciosamente pensando qué posición me gustaría tener. Pero Jesús es muy sutil. Jesús no trae esos dos o uno. Ven para acá, déjame disciplinar. No. Los trae a todos. Porque quiso que todos los apóstoles aprendieran sabiendo que su lección de humildad era sumamente necesaria para cada uno de ellos. Mateo incluso relata más tarde cómo Santiago y Juan deseaban sentarse a la diestra, a su derecha y a su izquierda de Jesús. Pero sin embargo, Cristo amonestó a todos y les dijo que deben ser como un niño, deben tener el corazón de un niño. Y él claramente le responde con este punto. Dice, en verdad les digo. La traducción de en verdad les digo viene a ser lo que es la palabra que conocemos como amén. En otras palabras, lo que quiere decirles es el hecho de que así sea. Lo que les voy a decir que esto sea un hecho. Si no se convierten y se hacen como niños, se inicia con este punto, que habla un punto muy interesante acerca de la conversión. Al traer a este niño enfrente de ellos, el lenguaje de volverse y llegar a ser como un niño significa que Jesús está llamando a sus discípulos a un cambio fundamental de su naturaleza. Jesús está señalando la necesidad de una conversión. Aquí se emplean dos analogías familiares, conversión y renovación.
La idea de conversión es un cambio de naturaleza radical que requiere esfuerzos contradictorios a nuestra naturaleza humana pecaminosa. Es decir, como ponerlo de esta forma, el hecho de que cambies de dejar un pecado que tanto amas, una conversión implica que es un esfuerzo sobrehumano para poder ser algo que tú naturalmente no podrías hacerlo. Es decirle a un pecador, deja de pecar. Dicen, pero ¿por qué voy a dejar de pecar si esto es lo que yo amo? La conversión viene a ser el hecho de un cambio sobrenatural que va mucho más allá de tu deseo de querer cambiar por tu propia cuenta. La humilde receptividad de un niño pequeño no solo puede ser alcanzada por un adulto mediante una conversión sobrenatural, que produce las condiciones adecuadas tanto para la comprensión de la revelación divina como para la salvación personal. El cambio que ocurre en un individuo tiene que ser algo sobrenatural que implica que el deseo de pecado que la persona solía tener deja de existir, mas no por un poder que el humano tenía, sino por algo sobrenatural que se le fue entregado a él. En Mateo 11:25 incluso declara la palabra, en aquel tiempo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y se les revelaste a los niños. Aquí nuevamente Jesús está haciendo esa reverencia de que la palabra de Dios viene a cualquier persona, pero no únicamente los que son inteligentes, los que son sabios pueden entender. Pero aquí hace el énfasis que los que son humildes, los que son como niños, ellos son los que entienden este mensaje tan profundo. La preocupación por la grandeza personal no cabe en la idea de un niño. Y por ende, tampoco debe de caer en la mentalidad de un discípulo de Jesús. La idea de grandeza no concuerda con lo que sería un discípulo de Jesús. Es lo opuesto a la sumisión requerida por el reino de Dios. El requisito de quienes quieren entrar al cielo y los que pueden entrar al cielo es el hecho de que son aquellos única y exclusivamente que son como niños. Es muy paralelo a la analogía de un nacimiento, es decir, que vuelvan a nacer en su ser. Una conversión que Jesús incluso tuvo una conversación con Nicodemo. Si recuerdan claramente, en esta conversación en Juan 3:3 le dice Jesús, le contesta a Nicodemo, este maestro de la ley, dice, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí es una conexión increíble el hecho de que no cualquier persona puede ir al reino de los cielos. No cualquier persona puede entrar por sus propios méritos. La única persona que puede entrar es aquella persona que nace nuevamente. Al nacer nuevamente tienes un nacimiento que da un origen de tu personalidad como que si fuera un niño. Estás comenzando desde cero. Una persona que nace nuevamente puede entrar al reino de Dios. Solo podemos pertenecer verdaderamente al reino de Dios cuando venimos a Él con debilidad, dependencia y necesidad. No podemos entrar al cielo con nuestro orgullo, con nuestras propias fuerzas, con nuestra autosuficiencia. Porque claramente dice, si no se convierten y se hacen como niños, le dice Jesús. Jesús hizo caer en cuenta a sus discípulos que necesitaban efectuar un cambio de manera de pensar. Si no se convierten de esta ambiciosa intención y deseo de primicia, de honor, y se vuelven como niños, no están al nivel de poder entrar a la presencia de Dios. Y no se trata acerca de ser niños de estatura o de edad o de naturaleza, sino de sencillez, de inocencia, de humildad de mente. Si es que no tienes esto, no puedes entrar al reino de Dios. En Romanos 12:10 menciona, sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. A una persona que no haya nacido nuevamente, cuando le digas, tienes que pensar en los demás y tienes que servir a los demás, les cae un conflicto muy grande. ¿Por qué? Porque dentro de nuestros corazones está ese egoísmo, esa arrogancia, ese orgullo de querer hacer las cosas para nosotros mismos. Incluso en nuestra mente, cuando conocemos a alguien, si es que alguien te quiere hacer un favor, automáticamente nuestro pensamiento es, ¿qué tiene escondido? Tal vez está haciendo algo por beneficio de esa persona, por eso me está ayudando. La grandeza del reino no se basa en la magnitud de las obras o la grandiosidad de las palabras que se utilizan, sino en la humildad de espíritu que caracteriza a un niño. El deseo de ser más grande en el reino mostraba un orgullo que era inconsistente con un discípulo genuino. Romanos 12:16, tengan el mismo sentir unos a otros, no sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. La humildad es el camino hacia la verdadera grandeza.
Es una abominación ante los ojos de Dios el orgullo de cualquiera, pero es más, sobre todo, específicamente aquellos que son ministros del Evangelio. Es realmente un absurdo el considerar que una persona sea orgullosa y al mismo tiempo sea un ministro de Dios. Sería opuesto ante los ojos de Dios. Lamentablemente vemos que eso no es una realidad que podemos observar en algunas iglesias, en algunos pastores, algunos autoproclamados profetas o apóstoles, que muestran su orgullo como diciendo, yo estoy superior ante ti. Pero esto es una abominación para Dios. Eso no es una característica de una persona que sea humilde. Eso no es una característica de una persona que considera a los demás más importantes, porque automáticamente mira a los demás por encima. En 1 Pedro 5 menciona, asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores, y todos revístanse de humildad en un trato mutuo, porque Dios, ¿qué dice aquí? Resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. No nosotros, Él exalta a cada uno. Pero vale la pena aclarar que el hecho de que seamos como niños no significa que seamos infantiles. Es una gran diferencia. Muchos piensan que estos versículos promueven la inocencia o la ingenuidad infantil, pero la declaración de Jesús en realidad incitó a los discípulos a adoptar a una humildad de niño. Jesús no quiere que imitemos a los niños en todo. Jesús no quiere que seamos infantiles, sino que debemos imitarlos a medida que sean admirablemente modestos, sencillos, sinceros, ajenos a toda ambición, a altivez, a celos. Jesús llama a sus discípulos a la humildad de corazón, no a la falta de conocimiento y de pensamiento. Los niños tienen muchas características que el pueblo de Dios no deberían de copiar. Por ejemplo, un niño no sabe mucho, no puede concentrarse muy bien en las cosas durante un largo periodo de tiempo y toman todo tipo de malas decisiones. ¿Por qué? Por ignorancia, porque no conocen mucho. No debemos ser infantiles en ese sentido, sino debemos de conocer la palabra de Dios, que nos ayuda a entender y confiar en humildad lo que Dios dice. Esa es una gran diferencia que vale la pena aclarar. El hecho de que Dios pide que seamos como niños no significa que seamos ignorantes de lo que Dios dice, sino que en humildad, siendo niños en humildad, comprendemos que todo lo que nos dice el Señor en su palabra lo vamos a creer y confiar. Ese es el punto que nos está haciendo querer. En 1 Corintios 14 menciona, hermanos, no sean niños en la manera de pensar, más bien sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean ¿qué? Maduros. ¿Y cómo vamos a ser maduros? Si no es por medio de conocer la palabra de Dios. Esa es la única forma que podemos ser maduros. El énfasis de este pasaje está en la humildad para que las personas más inteligentes, más exitosas, más nobles o más talentosas puedan venir a Jesús con humildad de corazón, alejándose de sí mismas y confiando completamente en la voluntad del Padre. Que no sea únicamente que se acercan a Dios por su intelecto o su capacidad, por lo que ellos son, sino que confiando en quién es Él, quién es Dios, y que Él nos dice cómo tenemos que comportarnos. Esa es la perspectiva. Esta es la esencia de lo que significa ser un cristiano. Es decir, para que un ciudadano del reino pueda entrar al reino de Dios, debe tener una actitud humilde, confiando completamente en el Padre. Juan 1:10 menciona, Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él, y el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero todos los que lo recibieron les dio el derecho de ser, ¿qué dice aquí? Hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de voluntad de carne ni de la voluntad del hombre, sino de ¿quién? De Dios. Es decir, que el nacimiento que ocurre en una persona tampoco es el hecho, nuevamente, y aquí lo aclara, por el intelecto del hombre. Te lo puedo poner así de simple. Yo soy cristiano nacido nuevamente, no por el hecho de que haya ido a la universidad, tengo una maestría. No, eso no me hace nacer nuevamente. Mi capacidad no puede salvarme. Lo único que me salva es el hecho de haber reconocido que yo soy un pecador, que merezco la ira de Dios por toda la eternidad. Y el único que puede redimirme de mis pecados, el único que puede salvarme del castigo eterno, es Jesús. Cuando llegué a ese punto, entender de que Jesús es el único que podía redimirme, es ahí donde pude nacer nuevamente, donde Él me hizo nacer nuevamente.
Y aún así, el llegar a ese punto de mi arrepentimiento, el llegar a ese punto de confiar en Él, fue todo gracias a Él. Porque claramente que dice que no fue ni la voluntad de la sangre ni de la voluntad de la carne, sino de la voluntad de Dios. Dios es el que me dio la capacidad para poder conocerlo y entender quién es Él. Lo cual nos da a entender muy profundamente es el hecho de que el reino de los cielos aguarda a los de corazón íntegro y humilde que han renacido por el poder transformador del Evangelio. Los únicos que pueden llegar al cielo es aquellos que hayan nacido nuevamente gracias al poder del Evangelio, de hacer nacer a la persona nuevamente. Jesús enfatiza esta respuesta explicando la grandeza de los ciudadanos del reino, el versículo 4, capítulo 18, versículo 4, que dice, cualquiera que se humille como este niño. La respuesta que les dio Jesús indicaba lo que estaba haciendo, que ellos estaban haciendo una pregunta equivocada. Su énfasis y su cuestionamiento eran equivocados. Debían de estar preocupados por servir a Dios, debían de estar preocupados por expandir el reino de Dios, mas no preocupados por qué autoridad yo voy a tener ahí. Una persona verdaderamente humilde es la persona que no reclama ningún mérito personal ante los ojos de Dios, ni desprecia con orgullo a las demás personas, ni aspira a ser considerado superior a los demás, sino que considera más que suficiente ser uno de los miembros de Cristo. Y un gozo supremo que todo lo que haga sea para honor y gloria de Dios. Esta es la bendición más grande que cualquier título que puedas tener. El hecho que Dios te haya considerado parte de su familia es lo mejor que podrías obtener en esta vida. No se trata de Jesús más cualquier cosa que se te pueda añadir. Es únicamente Jesús y gracias a lo que Él hizo por ti. Esa es la gran bendición, el hecho de que todo lo que podemos obtener en este mundo es considerado como pérdida. Pero la ganancia más importante en esta vida es el hecho de que Jesús es lo primordial en tu pensamiento. Aquel que es humilde es mayor en el reino de los cielos. Ahora, pregunta para ti, ¿podría un niño ser mayor en un reino mundano? Realmente no. Así como un niño no es apto para gobernar un reino mundano, así también es inapropiado pensar que el reino de Dios es de este mundo. El reino de que Jesús habla es comprendido por todos los sabios del mundo, de la misma forma que un niño entiende cómo funcionan los gobiernos de este mundo. Así que Jesús les dice prácticamente que dejen de comparar su reino con cualquier conocimiento terrenal pecaminoso que ellos tengan en conocimiento del mundo. Jesús les advierte del concepto equivocado de la grandeza. La opinión del mundo es que los mayores deben ser servidos, pero para el reino de Dios es lo opuesto. Si realmente quieres ser grande, sirve a los demás. Mira por el bienestar de los demás. Jesús les enseña que deben cambiar su actitud acerca de la grandeza. Una persona verdaderamente grande desde el punto de vista de Dios no piensa en sí mismo exigiendo que se le conceda lo que quiere, sino que considera a los demás como más importantes. Filipenses 2:1 claramente lo menciona. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor y hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicándose a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere a otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Un niño sería humilde si sirve y se somete. Un ejemplo de un niño subraya dos características de grandeza que son humilde y que se somete. El niño reconoce su pequeñez y no se cree grande, así que quien aspira a ser grande frente a Dios debe tener una actitud como un niño de humildad. A la vez, tal persona debe someterse para el bien de los pequeños que no pueden recompensarlo. De esta manera alcanzará la verdadera grandeza. Es decir, que se somete a otras personas sabiendo que ese sometimiento va a engrandecer el mensaje del Evangelio. Ese sometimiento va a ayudar a que el reino pueda expandirse. Considera que ese sometimiento es mucho mayor y mejor que el buscar sus propios beneficios. Porque sabe que el reino de los cielos aguarda a los de corazón íntegro y humilde.
que han sido transformados, que han sido renacido por el poder transformador del Evangelio. Jesús termina de hacer esta comparación conectando con la instrucción, esta vez ya con los discípulos. Si entiende lo que es un niño, en el versículo 5, dice, ahora que es un niño, el niño es el que me sirve. Es decir, que los que tienen actitud humilde son los que son mis discípulos. Dice, el que reciba un niño como este, claramente ahora está enfatizando que los que son verdaderamente sus discípulos están enfocados como niños humildemente a servir a su Señor. Cristo aplica ahora metafóricamente el término hijos, aquellos que han dejado de lado las miradas altivas y se comportan con modestia y humildad como siervos. Se añade esto a modo de consuelo para enfatizar el ejercicio de la humildad, por medio de la cual Cristo no solo nos recibe bajo su protección, sino que además nos recomienda a favor de los hombres. Es decir, que como niños, ahora ya somos parte de un cuerpo de Cristo que vamos a servir. Y si es que eres considerado como un niño, considérate privilegiado. Porque cuando menciona y que recibe a un niño como este, está hablando acerca de que si es que tú estás siendo enviado por Jesús, tú eres considerado un niño. Y si es que estás siendo enviado por un niño, y sobre todo aquí hace la conexión en mi nombre, era necesario que el servicio estuviera dirigido a quien estás haciéndolo, porque Jesús dijo, aquel que reciba un niño en su nombre, cualquier bondad que se haga a ellos, Cristo considera como que se hubieras hecho para Cristo mismo. Es decir, quien entretiene a un cristiano manso y humilde, esto será aceptado y recompensado con una muestra aceptable de respeto a Cristo mismo. Lo que quiera que hagan cualquier persona para un cristiano, va a ser aceptado para Jesús mismo, es decir, como Él estuvieras haciendo para mí. Ten en cuenta que la tierna consideración que Cristo tiene por su iglesia se extiende a cada miembro en particular, incluso el más humilde. A cada hijo de la familia, cuando menos son en sí mismos aquellos a quienes se muestra bondad, más hay para el que es casa de la familia. Te lo pongo en términos simples. Si es que tú tratas bien a una de mis hijas, yo me voy a sentir honrado. Si tú tratas mal a una de mis hijas, yo me voy a sentir ofendido. Sobre todo porque entiendes de que ellas son mis hijas. Ese es el concepto que quiero dar aquí. Cualquiera que esté sirviendo a Dios, cualquiera que trate bien a los hijos de Dios, el Padre se siente honrado de esa misma forma. Si Cristo estuviera personalmente entre nosotros, pensamos que nunca deberíamos hacer lo suficiente para darle la bienvenida, para hacerle sentir a gusto. Pero considera esto. Tenemos a los pobres de espíritu, tenemos a aquellos hermanos en Cristo que apenas están conociendo de Dios entre nosotros, y ellos son los receptores para poder complacer al Padre. Cualquier persona que venga a la iglesia, que apenas está conociendo de Jesús, considera que es ese niño, infante, que quiere conocer acerca de su familia, quiere conocer acerca de su padre. Y nosotros, al ser tal vez espiritualmente mayores al conocer a Dios, deberíamos conocer ese privilegio de, apenas acabas de conocer a Cristo, ven, te invito a que conozcas y puedas alimentarte más de la palabra de Dios. Te invito a que puedas conocer más a profundidad acerca de aquel que dio su vida por ti. Esa es la idea. Porque aquel que lo recibe a Él, lo recibe a Cristo, menciona. Interesantemente, se cuenta la historia de un pastor escocés que se presentó ante su congregación y renunció diciendo, en los últimos 2 años he visto solo una conversión en esta congregación, el pequeño Bobby Moffat. Con tan poco fruto, ya no puedo servir a este ministerio, menciona este pastor. Y se alejó del púlpito como un hombre destrozado que pensó que había fracasado como ministro. Lo que no sabía es que este pequeño Bobby Moffat creció hasta convertirse en Robert Moffat, el misionero que abrió todo el continente africano al Evangelio de Jesucristo. Robert Moffat fue un misionero congregacionalista escocés en África y padre de Mary Moffat Livingstone, el suegro de David Livingstone. El primer traductor también fue traductor de la Biblia en Setswana. Si trabajas con niños, comprenderás que Jesús le da mucho valor a los niños. Dice, si lo recibes a uno de estos, me recibes a mí. ¿Por qué? Porque un niño viene con humildad para entender, para aprender.
Y si es que tú pones ese mismo interés como Dios pone a los niños, estás recibiéndolo a Él, estás honrándolo a Él. Ahora, en la conexión de discípulos viene a ser exactamente lo mismo. Cuando ves a alguien que apenas está conociendo de Dios, deposita acerca de lo que Dios te ha dado libremente y en gracia, en conocer acerca de Él, en esta nueva persona. Es por eso que la idea de discipulado es tan hermosa, por el hecho que estás invirtiendo en una persona que apenas está conociendo de Jesús, para que pueda conocer mucho más acerca de su Señor y Salvador. ¿Cuántos de ustedes, incluso yo me incluyo en esto, me hubiera encantado el hecho de estar bajo el ala de alguien que haya sido mayor espiritualmente para haberme evitado tanto dolor, tantos errores, tantas malas decisiones que yo tomé por mi propia cuenta, que yo me caí y me levanté sin que alguien me guíe? Pero qué increíble hubiera sido el tener a alguien, un hombre maduro en la fe, que me guíe y me diga, no, eso no está bien, esto está bien, hazlo de esta forma. Esa es la forma de leer la Biblia y así poder conocer mejor a Jesús. Considera que eso es un privilegio que Dios te da. No lo desperdicies. Cuando conozcas a alguien y cuando tengas la oportunidad de discipular a alguien, míralo de ese sentido. Tienes la oportunidad de poder bendecir a alguien que pueda conocer más a profundidad a aquel que salvó tu vida. La respuesta de Jesús resalta la necesidad de que aquellos en el reino no piensen en sí mismos. En cambio, promuevan la gloria de Dios actuando con amor sincero al considerar al prójimo como más importante. Y en esto estás representando a Cristo. Efesios 4:2 menciona, quien viva con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por perseverar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así es como los creyentes deben estimarse unos a otros. Es viendo primero el bienestar de los demás con humildad. Cuando más deseoso está una persona de obtener el renombre, con más insolencia se aferra al poder para ser elevado por su posición por sobre los demás y para que otros puedan ser ridiculizados o despreciados, menos te estás asemejando a Cristo. Cristo ordena, cuando más se humilla un hombre, más honrado será ante sus ojos. Jesús nos ordena a despojarnos de todo orgullo y estar perfectamente dispuestos a ocupar un lugar más bajo en nuestra perspectiva terrenal, cuando en la perspectiva celestial es un lugar más alto, cuando consideras a otros más importantes, ya que el reino de los cielos aguarda a los que son de corazón íntegro y humilde, los que han sido transformados y han recibido nuevamente por el poder del Evangelio. Como podemos ver, los discípulos de Jesús querían saber quién era mayor en el reino de los cielos, y Jesús les da como respuesta las características humildes de un niño inocente que confía absolutamente. Sus discípulos deben poseer estas cualidades donde vayan, y cualquiera que dañe a uno de estos también sufrirá las consecuencias, lo que vamos a estudiar la siguiente semana. Las cualidades de aquellos que son parte del reino de Dios es completamente diferente a lo que el mundo consideraría como importante. Las características de un discípulo de Cristo es humildad, inocencia y confianza absoluta en la palabra de Dios. Cualquiera que puede llegar a estas características son única y exclusivamente por una conversión que Dios ha causado en la persona. Las características de un cristiano es el confiar plenamente en el corazón humilde y sincero de Jesucristo. Velar por los demás, especialmente por aquellos que son de nuestra fe, que están comenzando a conocer de Jesús. Y es únicamente el poder del Evangelio que nos ayuda a poder iniciar esta relación, haciéndonos nacer nuevamente como niños espirituales para el reino de los cielos. Ahora, si es que tú no eres un hijo de Dios, si tienes esa duda realmente de que si muero el día de hoy no tengo idea si es que voy a ir al cielo o no, la respuesta está claramente en lo que dice Jesús. Cree en mí, cree en lo que yo hice por ti en la cruz. Confía única y exclusivamente en el hecho que yo di mi vida por ti. Y cuando haces esto, Él te hace nacer nuevamente. Lo hermoso del caso es el hecho de que el que inicia el trabajo no terminará hasta su fin. Él te va a dar una nueva vida, un nuevo renacimiento, una conversión que te va a hacer ver las cosas de una forma diferente. El pecado que amabas, ahora ya no te va a interesar. Las cosas de Jesús, las cosas de la palabra de Dios que antes ni siquiera tenías interés, ahora vas a tener un hambre por querer conocer más de Él. Esos son los indicios de una conversión.
que va mucho más allá de tu capacidad personal, que va mucho más allá de tu intelecto. Es una transformación que viene de la voluntad del Padre. Y es únicamente por el trabajo culminado de Cristo que nosotros podemos nacer nuevamente y vivir única y exclusivamente para Él. Amén. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos por el regalo precioso que nos has dado, de poder ser parte de tu familia, Señor. El saber que no fue por nuestro intelecto, no fue por nuestra capacidad, no fue por nuestra sabiduría, Señor, que fue por tu voluntad. Señor, queremos ser como niños, y si es que hay algo en nuestra personalidad que no nos deja ser humildes, hay algo en nuestra personalidad que no nos deja confiar plenamente en ti, Señor, te pido que lo elimines por completo. Que cada una de las personas que están aquí presentes, que están escuchando, Señor, que puedan entender que tú buscas una persona humilde, no una persona altiva. Y al representarte, Señor, sobre todo, que podamos hacerlo con humildad e integridad, sabiendo que tu nombre tiene que ser recordado mucho más de los mensajeros que somos nosotros. Te pedimos, Señor, que nos des la oportunidad y el privilegio de servirte, Señor, y poder representarte como la sal y la luz que tú nos has llamado a ser, Señor, como embajadores de tu nombre. Por el precioso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Todos dicen amén.